buenos días, bienvenidos a Psicoeducando, aprendiendo juntos. Quien les habla, Daniela Pájaro Castillo. Son las 10:30 minutos de la mañana. Gracias por estar compartiendo una vez más con nosotros. Y bueno, el día de hoy resaltaremos unos aspectos importantes que se encuentran inmersos en nuestra sociedad. Y son esos sistemas. Esos sistemas están identificados y se caracterizan cada uno del otro por unas peculiaridades, ya sea la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma de percibir el entorno. Y claro, ustedes dicen, ¿a qué hace referencia? Estamos haciendo referencia a la cultura. La cultura es ese proceso de transformación, es ese proceso de tradiciones que va pasando de generación en generación, ya sea en contextos familiares, en contextos educativos, en países también, podríamos mencionarlo. En todas estas es importante o nos hacemos la pregunta, ¿qué relación tiene la cultura con la psicología? Pues sí la hay y ya hay un enfoque que estudia esto. Quédate con nosotros para saber un poco más. Hoy hablaremos de la psicología cultural. Entendiendo este aspecto, digamos, o mencionándolo a grosso modo, podemos considerar que la psicología cultural es un modo de entender y de hacer psicología, que asume la idea que la cultura y la mente son inseparables, ya sea que se construyan mutuamente, es decir, que para entender la formación y las características psicológicas de las personas tenemos que recorrer al estudio de los contextos en los que directa o indirectamente estos participan. Para entender la cultura tenemos que recorrer a los sentimientos y los significados que los hombres y las mujeres construyen, digamos, a través del tiempo. No hay modo más preciso de estudiar la mente humana que analizar su nicho, digamos, el nicho en que lo envuelve, es decir, la construcción social de significados y la elaboración personal de sentidos alrededor de la apropiación de distintos artefactos culturales como el lenguaje oral, el escrito, el manejo del internet o la manipulación de las matemáticas en la realidad. Quédate con nosotros para saber más. Bueno, hoy contamos con el acompañamiento de nuestras doctoras especialistas en el tema de psicología cultural que nos van a estar de alguna manera enfocándonos más adentro sobre estas temáticas. Bienvenida, doctora Dani Caro. Bienvenida, Alanis Arias y doctora Geraldine Huelvas. Bueno, digamos que iniciando esta temática, pues tenemos que hablar, es necesario hablar de la contemporaneidad en el que se establece, digamos, desde el hecho de la psicología contemporánea, en el que Vygotsky, de alguna manera, establecía que prevalecían 4 reduccionismos que estaban presentes en este siglo, en el siglo XX. Entonces, los mencionamos, está el reduccionismo racional, el reduccionismo a lo individual, a lo interno y a lo innato. Entonces, doctora Geraldine, cuénteme, o sea, ¿a qué hace referencia Vygotsky cuando menciona estos 4 tipos de reduccionismo? Explíquemelo, por favor. Hola, muy buenos días. Bueno, en la psicología contemporánea prevalecen 4 reduccionismos: el reduccionismo individual, el innato, a lo racional y el interno. Haciendo referencia al reduccionismo individual, pues este hace referencia a que la mente es un ente de autocontenido y autoexplicable, delimitado por las fronteras geográficas del sujeto como privado y aislado. Las personas desde la perspectiva se construyen autónomamente, no obstante, según la ley conocida como la ley de la doble formación o como la ley general del desarrollo cultural. En el desarrollo cultural del niño dice que toda función aparece 2 veces. El primero a nivel social y en un segundo, que es más tarde, que es a nivel individual. El primero, que es a nivel social, pues este es más interpsicológico, y después en el interior del propio niño, que es intrapsicológico. Esto puede aplicarse más que todo en la atención voluntaria, en la memoria lógica y por último en la formación de los conceptos. Bueno, haciendo referencia al reduccionismo de lo innato, pues este tiende a dotar los genes y los cerebros desde un poder causal y explicativo a la hora de entender la construcción psicológica. Cuando hablamos de esto se explica a través de una forma de adentro y de afuera. De adentro, pues
se habla de lo que son los genes, las hormonas y los cerebros, y desde afuera tienen que ver más que todo con las conductas y las acciones. Cuando hablamos del gen de la inteligencia, de la infidelidad o del tabaquismo, pues no serían más que algunas expresiones exageradas desde un punto de vista. Es como si las dudas, los pensamientos, las ilusiones pudieran transmitirse genéticamente o verse controladas por algún neurotransmisor en específico. A esto hace referencia lo que es el reduccionismo innato. Enfocándonos un poco en estas unidades de análisis, Vygotsky relacionaba o se enfocaba en uno, que las vivencias humanas. Entonces, ahora, Alanis, cuéntanos un poco, digamos, cómo influye la vivencia humana en el estudio de la psicología. Bueno, esto va así. Cuando nosotros hablamos de vivencia humana, en esto podemos señalar que la unidad para el estudio de la personalidad y el medio es lo que nosotros conocemos o como la hacemos llamar vivencia humana. Y es que tanto en psicología como en psicopatología se le conoce así, porque la vivencia humana de la persona es todo aquello que lo rodea, todo aquello que es de su propia personalidad, de su propio ser. Bueno, esta vivencia constituye en la unidad de la personalidad y del entorno. Como tal, esta figura en el desarrollo, ¿cierto? Un desarrollo de la persona, de cómo se lleva con su alrededor, con su entorno. Y es que la verdadera unidad temática dinámica es en la conciencia, la cual se constituye como base en esta vivencia. También se debe tener en cuenta También se debe tener en cuenta que la vivencia en el niño es aquella que es simple, que es la unidad que se representa en la influencia que tiene el medio sobre este y tiende a ser bastante peculiaridad, depende también en el niño, ¿cierto? Sí, claro. Y digamos que esta vivencia la constituye pues la personalidad y el entorno, cómo ésta se figura en el, digamos, sí, se configura en el desarrollo. Entonces, para Vygotsky en ese tiempo, pues la vivencia no era más que el modo de interpretar, valorar y juzgar la realidad. Esto constituía la unidad de análisis, como anteriormente ya se mencionó, de la conciencia, ya que digamos que ponemos un ejemplo, o sea, cada contexto, cada persona, dependiendo de la situación, iba a percibir de maneras diferentes cada problemática que se le presente. Entonces, en este sentido, digamos, ¿cuál es el ambiente o contexto que tiene importancia para la psicología cultural? Bueno, continuando con en la parte del ambiente, del contexto, muchas personas, la mayoría tienden a conocer como el ambiente el mundo objetivo, el mundo que nosotros conocemos. Pero el ambiente en este aspecto es aquel que está en la mente de la persona, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere una concepción del ambiente ecológico, lo maneja y lo amplía, lo tiende a diferenciar, a validar, y esto lo vuelve a motivar y lo vuelve más capaz en sí para poder realizar actividades que tengan más relevancia, más que se revelen las propiedades de lo que él quiere dar a entender de este ambiente. Y es que también le gusta que tenga un apoyo y una reestructuración diferente, dándole un propio ser, un propio sentido de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Pero estas cosas tienen a ser de niveles iguales o más complejos en cuanto a la forma de su contenido y la propia forma del ambiente que quiere dar a conocer. Y esto me lo estipuló en 1987 Bronfer-Breiner. Sí, claro, y es que cabe destacar tres aspectos, pues, importantes de esta definición. Primero, pues, está el desarrollo que implica una reorganización. En segundo, pues, tenemos la percepción, que en este caso, pues, sería la vivencia, que está acompañada de la acción, que viene mediada, pues, por la vivencia, ¿verdad? Y tercero, el desarrollo digamos, que se inserta siempre dentro de un contexto, ya sea concreto. Ejemplo sería aquellas personas con las que uno interactúa pues normalmente. En este sentido podemos mencionar también las ideas religiosas que prevalecen en diferentes tipos de comunidades, ¿cierto? Entonces, ya teniendo en cuenta todos estos procesos, la importancia de la vivencia, es importante o es necesario
digamos, resaltar la cultura. ¿La cultura moldea o es moldeada por la vivencia realmente? Entonces, llegando a este punto es como redundante, obvio, decir que la vivencia no es de adentro hacia afuera, estamos enfocándonos de un aspecto individual y no, digamos que no depende genéticamente, no está determinada genéticamente, tampoco es un reduccionismo innato. No es algo instaurado que está en el fondo de nuestro cuerpo, de nuestra alma. En esto hacemos referencia al reduccionismo interno, ni es un artificio meramente cognitivo, no es un reduccionismo racional. Entonces, en este sentido, pues, doctora Dani, cuénteme, se puede decir que pues, a través de diferentes relaciones se construye culturalmente la vivencia? Buenas, Daniela. Bueno, dando la respuesta a tu pregunta, sí, la vivencia se construye culturalmente a través de las relaciones que establecemos con las personas, los objetos y símbolos que nos rodean. Además, está sometida como al cambio y a transformaciones a través de las crisis o unos puntos de inflexión en nuestro modo que valoramos o de valorar también la realidad, como por ejemplo un divorcio, una migración, un cambio de trabajo. Estos pueden modificar nuestra percepción de nosotros mismos y también de la realidad. La vivencia también se distribuye entre las personas y los artefactos que estos utilizan, como por ejemplo una vivencia favorable a un equipo de fútbol que se mantiene y se expresa como a través de las banderas, los cánticos y demás rituales colectivos que ayudan como a moldear y a construir este sentimiento. Sí, o sea, en conclusión, pues la vivencia, digamos que constituyen estos aspectos intelectuales, cognitivos o con aspectos emocionales, afectivos, motivacionales. Entonces, claro, se afirma lo que se dice anteriormente, la cultura moldea y es moldeada por la vivencia. Entonces, la importancia de la vivencia, enfocándonos un poco en la cultura, podemos determinar si la cultura de alguna manera moldea o es moldeada por la vivencia. Entonces, digamos que en este momento es como, resulta como obvio y redundante decir que la vivencia no va de adentro hacia afuera, puesto que, digamos, a esto nos referimos al reduccionismo individual. Y no está genéticamente determinada, esto es el reduccionismo innato, no es algo instaurado en el fondo de nuestro cuerpo o alma, el reduccionismo interno, y no es un artificio pues meramente cognitivo, reduccionismo racional. Entonces, en este sentido, pues, doctora Dani, y para que nos enfoque un poco, digamos que se puede decir que a través de diferentes relaciones, se puede decir que a través de diferentes relaciones se construye culturalmente la vivencia. Señorita Daniela, sí, la vivencia se construye culturalmente a través de las relaciones que establecemos con las personas, los objetos y los símbolos que nos rodean. Además, está sometida como al cambio, a las transformaciones, a través de las crisis o unos puntos de inflexión en nuestro modo de, de valorarnos o de valorar la realidad, como por ejemplo un divorcio, una migración, un cambio de trabajo, pueden modificar nuestra percepción de nosotros y de nosotros mismos y también de la realidad. La vivencia también se distribuye entre las personas y los artefactos que estos utilizan. Por ejemplo, una vivencia favorable a un equipo de fútbol que se mantiene y se expresa como a través de las banderas, de los cánticos y además unos rituales colectivos que ayudan a moldear y a construir este sentimiento. Claro, o sea, en conclusión, pues la vivencia influye de alguna manera aspectos intelectuales, cognitivos, con aspectos emocionales y afectivos motivacionales. Entonces, sí, se afirma y acá es donde se aclara entonces que la cultura de alguna manera moldea y es moldeada por la vivencia. Entonces, doctora Danis, también me gustaría saber qué quiere decir cuando se menciona que el fenómeno psicológico, como ya sabemos, la vivencia humana, personal y social, es cultural por naturaleza. ¿A qué hace referencia eso? Bueno, esto quiere decir que el desarrollo humano se realiza a través de la participación en unas formas de vida que generan pensamientos, unos deseos, motivaciones, unas emociones y también unas conductas. Como Durkheim resaltaba en su tiempo, se trata de unos hechos sociales formados por unos procesos compartidos que trascienden los procesos estrictamente individuales. Esto no quiere decir que lo colectivo se asuma individualmente sin más,
Nada cultural puede ser producido sin la asunción, recreación o una intromisión de un sujeto que experimenta, como que interpreta o también valora la realidad. Por otra parte, el origen y el carácter cultural del fenómeno psicológico se transmite, crea y recrea a través de actividades, unas prácticas socioculturales. Las actividades son como unas conductas organizadas socialmente que permiten a las personas construirse, es decir, estructurar el cómo pensamos, el cómo percibimos, el cómo imaginamos, hablamos, sentimos y también cómo recordamos. Claro, un ejemplo de esto sería un día nacional, ¿cierto? Que es como que esta fiesta pues tiene un objetivo de construir cierta solidaridad grupal e identidad colectiva a través de que de recuerdos de estos acontecimientos de los héroes, las narraciones, la exhibición de rasgos propios como tal, podemos mencionar la bandera, los rituales, las creencias. Bueno, teniendo en cuenta pues también digamos finalmente todos estos procesos y todo esto mencionado anteriormente, que es bastante importante, entonces nos podría decir cuál es uno de los programas psicoeducativos más populares inspirados en la psicología cultural. Bueno, uno de los programas psicoeducativos más populares inspirados en la psicología cultural es La Quinta Dimensión, que su máximo promotor es Michael Cole, del 1996. Este defiende que la cultura es un medio entretejido conjuntamente a través del cual se desenvuelve la vida humana. Este medio consiste en una serie de unos artefactos físicos y simbológicos a la vez, y unas relaciones sociales que hacen posible el traspaso una generación tras generación. El uso de los instrumentos que conforman inmediatizan la estructura y el contenido de nuestra vida mental y por lo tanto nuestra conducta. Claro, digamos que otro programa que podríamos mencionar también es el programa llamado enriquecimiento intelectual, que tiene pues como objetivo propiciar el dominio de los instrumentos simbólicos de una cultura. ¿A través de qué? Pues de la identificación de lagunas cognitivas que deben ser superadas mediante intervenciones educativas. Entonces, el objetivo de alguna manera es fomentar las operaciones básicas necesarias, enseñar conceptos o estimular razonamiento reflexivo, ¿verdad? Entonces, en base a lo que usted dice, también es importante mencionar o que usted me explique en qué consiste el objetivo primordial como tal de la terapia narrativa. Bueno, el objetivo primordial de esta terapia narrativa consiste en externalizar los problemas. ¿Cómo así? Es como separar lingüísticamente un determinado problema de la identidad personal del usuario. El lema sería: la persona nunca es el problema es el problema, y está distribuido en un ambiente relacional. Claro, entonces, ya finalizando un poco, pues, y sin duda alguna queda mucho camino por recorrer en la aplicación de lo que vendría siendo la psicología cultural, pero que pensamos que su empresa es lo suficientemente sugerente como para dedicarle un tiempo que se merece. Al fin y al cabo, pues, las ideas siempre tienen su tribunal en el campo de la intervención. Dicho en otras palabras también, es que las ideas son relevantes en función de aquello que podemos hacer con ellas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos al día de hoy y aportarnos todos estos conocimientos que ustedes han adquirido durante el tiempo. Y es bastante significativo para nuestro programa, para nuestros televidentes, aprender sobre la psicología cultural. Nos vemos a la próxima. Chaito. Entonces, en este sentido, ¿qué quiere decir cuando se menciona que el fenómeno psicológico, es decir, la vivencia humana, personal, social, es cultural por naturaleza? Bueno, señorita Daniela, esto quiere decir que el desarrollo humano se realiza como a través de la participación en formas de vidas que generan unos pensamientos, unos deseos, unas motivaciones, unas emociones y también unas conductas.
Como Durkheim resaltaba en su tiempo, se trata de unos hechos sociales formados por unos procesos compartidos que trascienden los procesos estrictamente individuales. Ello quiere decir que lo colectivo que asume Ay, no, marica, nos va a tocar grabar eso de nuevo. Mira. Daniel, yo estoy haciendo una tarea, marica. Espérate que no me vaya. Vaya para allá afuera, qué problema. Y llévate la perra esa para el patio, que yo la llevé para el patio. La cógela. Lilo, sal. problemas que pasan. Ustedes disculparán, ¿no? Mami. Aguanta hacer un detrás de cámara. Sí. Pelados sin eso, lo dejan al cuarto. Ya, te lo tienes. Ay, no, Dios mío, me ha dado un llegue a mi tío. Ya. Y eso, que ahorita salí les dije, uy, no. Ven acá, ¿por dónde empezó la vaina? Yo creo que tú, cuando tú dijiste todo, lo dijiste bien. En mi segunda pregunta, podemos empezar con mi segunda pregunta. O vamos a empezar con tu tema, Dani. Con mi primera pregunta. Quedamos en la segunda. No, porque yo me enredé en la segunda. Ya, deja de grabar y vuelve a grabar para yo empezar por la Primera pregunta de Daniel. Ajá, de la tuya. Vygotsky se enfocaba particularmente en todas aquellas unidades de análisis, pero especialmente en estas que van relacionadas en las vivencias humanas, ¿ya? Entonces, dígame, doctora Danis, ¿cómo influye estas vivencias humanas en el estudio de la psicología? ¿De qué manera? Dígame que está grabando. ¿Qué? Dijiste mal el nombre. Es Alanis la que va a hacer. Ira. Ay, no, marica, yo de verdad que estoy mal entonces. Ay, pero es lo mío. Ay, no, marica. Vamos a hacerlo de nuevo. Ay, no. O continúa desde aquí, haz la pregunta otra vez y yo sigo. Ajá, y tú recortas, Epa. Que me da miedo que no me vaya a dejar recortar después, porque es muy largo. Bueno, si quieres empezamos de nuevo. No aguanta, pero... Empecemos otra vez, por favor, ya manejando la seriedad, por favor. ¿Quién va a empezar? Alanis. Después, ¿qué digo?